Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a subir al mítico alto de montaña del Angliru y lo haremos además con una grabación en 360 grados para que podáis elegir hacia dónde dirigir vuestras miradas. ¡Arrancamos! Comenzamos nuestra ruta en la S231, en Vega de Riosa, en pleno centro de Asturias. Recordad que con la técnica de 360 grados hemos grabado todo nuestro alrededor y sois vosotros los que podéis dirigir la cámara hacia uno u otro lado. Si estáis viendo el vídeo en un móvil, bastará con giraros y la vista cambiará automáticamente, aunque lo más recomendable es poner el dedo en la pantalla y arrastrar. De ese modo podréis enfocar y dirigir la vista hacia donde vosotros queráis, tanto hacia adelante como hacia cualquiera de los lados. También podréis ver lo que está pasando detrás e incluso podréis levantar o bajar el punto de vista, apuntando hacia arriba o hacia abajo. En este vídeo, vosotros tenéis el control. Casi en el centro de Vega de Riosa, nos desviaremos a la derecha en dirección a la Sierra del Aramo y a Grandiella. Y aunque esta no sea la parte más dura, ya comienzan las primeras rampas. Podríamos considerar que hay dos rutas bien diferenciadas en nuestro ascenso a este coloso. La primera, que parte del desvío en Vega de Riosa y que discurre todavía entre pequeños núcleos rurales, y que aunque ya cuenta con algunas rampas en subida, nada tiene que ver con el que nos encontraremos más arriba. En el área recreativa de Viapará, el panorama cambia radicalmente y ya nos encontramos pendientes del 12 y 13%, mientras que la inclinación a partir de aquí va en aumento constante. Cada curva, cada zona, a partir de este punto está bautizada y es perfectamente reconocible, comenzando por la zona conocida como Les Cabanes, donde se alcanza hasta un 21% de altitud. Rectas y curvas que ya van cogiendo forma de herradura nos hacen ir ganando altura. Aunque centraremos nuestra vista en la carretera, es inevitable desviar la mirada hacia abajo, ya que en muy poco espacio se alcanza gran altitud. El asfaltado no está del todo mal, teniendo en cuenta que lo podemos considerar un recorrido de alta montaña y está constantemente agredido por las extremas condiciones meteorológicas. Cabe destacar que el Angliru no es un puerto de montaña como tal, ya que no tiene dos vertientes de acceso, ni es un paso de montaña de un sitio a otro, sino que tan solo es un alto, al que accederemos por una única carretera asfaltada y para abandonarlo deberemos volver sobre nuestros pasos. Realmente es una zona de pastos y abrevadero de ganado, que recibe su nombre por el lago que acoge en su seno. Aunque si realmente es conocido el Angliru es por las grandes gestas ciclistas que se han disputado en su ascensión y que lo han convertido en todo un coloso en el mundo de las bicis. Sobre todo desde que en 1999 la Vuelta Ciclista a España lo pusiera en el mapa al incluir un final de etapa en la cumbre del Angliru. Recordad que con la técnica de 360 grados hemos grabado todo nuestro alrededor y sois vosotros los que podéis dirigir la cámara hacia uno u otro lado.
estáis viendo el vídeo en un móvil, bastará con giraros y la vista cambiará automáticamente, aunque lo más recomendable es poner el dedo en la pantalla y arrastrar. De ese modo podréis enfocar y dirigir la vista hacia donde vosotros queráis, tanto hacia adelante como hacia cualquiera de los lados. También podréis ver lo que está pasando detrás e incluso podréis levantar o bajar el punto de vista, apuntando hacia arriba o hacia abajo. En este vídeo, vosotros tenéis el control. En toda la subida podemos encontrar constantes referentes al mundo del ciclismo y a los grandes escaladores de las dos ruedas, que han escrito con sudor la historia del ciclismo en las etapas que han culminado en la cima de este alto que sobresale en la Sierra del Aramo, junto también al Gamoniteiro, que ya hemos visitado en otro vídeo y que por supuesto os animamos a visualizar.